Ya. A ver si no tenemos el mismo problema del otro día, que se nos van las redes, se nos van los datos y no consigo mantener un directo en condiciones. Decía que nada, que como he hablado antes en los, en los vídeos, pues bueno, que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis o cualquier necesidad que quisierais, pues será el momento de preguntar ahora. Estamos aquí para responder lo que necesitéis. Cualquier duda sobre el cultivo, sobre cualquier cosilla que os haya surgido sobre las visitas en el jardín o cualquier cosilla, pues bueno, encantado de echaros una mano. Ir lanzando las preguntas y las voy respondiendo conforme vayan apareciendo. A ver si me aguanta las redes. Porque claro, hoy estamos todos también en casa y se pueden caer. Ya veremos a ver qué pasa. La primera, ¿cuándo haces los acodos en los prunus? ¿Y cuánto tardan en acodar? Buenos días. Pues nada, pues los acodos de los prunus son peculiares. Los prunus yo los acodo más tarde que el resto de las especies. Los suelo acodar en junio. Entre finales de mayo y principios de junio en esta zona. En Sevilla supongo que será otra época, pero no es el típico acodo de principios de primavera a finales de invierno. Hay que esperar a que haga más calor al principio de junio, suele ser aquí. Y nada, junio, julio, para finales de julio ya empiezan a aparecer raíces y separación a mediados de agosto, finales de agosto ya suelo separarlos. Y suelen salir todos bien, o sea que no suele haber problemas. Eh, Periodicidad, proporciones y uso del nitrofosca. Bueno, la periodicidad, cada cuánto tiempo, depende de lo que quiero hacer. Y la proporción, lo mismo. Es decir, son los dos conceptos van unidos un poco a lo que yo quiera conseguir. Si yo quiero conseguir que el árbol engorde, que vaya como una moto, que vaya fuerte, pues tendré que echar más y más frecuente. Si quiero que el árbol no me crezca, que haga entrenudos muy cortitos porque ya el árbol o la hoja muy pequeña para exponer, para una exposición importante o lo que sea, pues entonces igual lo que tengo que hacer es suprimir el abono para que el árbol no me haga o hojas demasiado vastas o crecimientos y entrenudos muy largos y muy vastos. Entonces, la periodicidad y las proporciones, bueno, si yo, por ejemplo, quiero, en el caso de los prunus que hemos estado viendo, o en el caso de los robles, en las primeras fases de formación, me suelo ir a... Mi calendario de trabajo suele ser el 1 de cada mes y el 15 de cada mes, para que no se me olvide. Porque si no, se me puede pasar el momento en que lo he hecho y entonces igual en 10 días he hecho más. Entonces, cuando quiero que el árbol vaya como un tiro, que vaya fuerte, pues le meto cada 15 días y ya está. Si lo que quiero es, por ejemplo, en los pinos que hemos visto en el vídeo, que ya están muchos de ellos haciendo por ahí exposiciones, por ejemplo, esos les he metido uno o dos abonados ahora. El último fue ayer, me parece que fue, y ya no vuelvo a abonar hasta julio o agosto. Porque, bueno, pues aquí llueve mucho, se lava mucho la tierra, entonces me gusta darles un par de abonados cuando arrancan para que tengan algo de sustrato, o sea, de nutrientes y puedan recuperarse del invierno bien. Pero ahora ya empiezan a estirar las velas y luego ya cuando viene la hoja grande y tal, pues no me apetece que tengan hojas grandes para la exposición. Entonces yo ya les dejo de abonar hasta que ya el crecimiento ya está todo maduro y ya no me van a hacer nada demasiado vasto, demasiado grande para una exposición. Entonces, bueno, te tienes que adaptar un poco a lo que quieres. Tienes que decidir hacer una pregunta que quieres hacer con el árbol. Pues quiero que esté fuerte, pues le daré. Yo le hago cada 15 días. Y la dosis, pues bueno, solemos decir como echar sal a la comida. O sea, no es. Lo importante de este sistema no está basado en las cantidades elevadas, sino en la continuidad. Es mejor echar poco, pero continuamente que echar mucho y olvidarme. Entonces, bueno, proporciones muy bajas, pero cada cuánto tiempo hay que echarlo, pues bueno, hay que estudiar un poquito lo que quieres hacer con el árbol.
Espero haber respondido ya bien a tus preguntas. Mira, pues vamos mejorando, si se oye bien y se ve bien, por fin. ¿En qué época, Papeski, en qué época del año es mejor para su recolección? Entiendo que será la de los prunus o la de los robles, pero bueno, la época de recolección es siempre la misma, más o menos. Entre diciembre y nada, cuando ya están un poco a punto de brotar, pues ya se para. El prunus brota antes, entonces te da menos tiempo de recuperación, pero por contra en esta zona, pues he hecho alguna prueba de que incluso se podría recuperar, yo creo que en verano. Pero bueno, en principio diciembre, enero, febrero y marzo es la mejor época en esta zona. En vuestra zona que hace más calor y empieza la primavera antes, pues igual tenéis que adaptaros un poco mejor. ¿Qué insecticida me recomiendas? Usaba Confidor, pero ya no lo venden y compra uno al azar y me desfolió algún árbol. Bueno, supongo que si te desfolió el árbol es que te equivocaste en la dosis. Bueno, yo sigo usando el Confidor. Yo cuando recibí la notificación de que lo iban a retirar del mercado, pues me abastecí como para varios años. Compré 3 o 4 litros. El tema es que ahora sí que está otra vez autorizado para venta. Lo que pasa que solo se vende a profesionales con carné fitosanitario, que te tendrías que sacar el carné. Y por otro lado es una venta un poco complicada porque no se puede usar. A ver cómo lo explico esto. Me parece que está solo aprobada su utilización en zonas cerradas tipo invernaderos o así, para evitar contaminar las abejas y estas cosas. Entonces, sé que está un poco difícil, pero también en una charla que tuvimos un día en la escuela me sorprendió que se podía comprar por Amazon. O sea, directamente en Amazon también existía este producto. Entonces, sé que estaba un poco más difícil, pero bueno, yo sigo usando el mismo. Es que no es un buen insecticida y funciona muy bien. De todos modos, luego depende también el tipo de bicho que tengas. Si son insectos tipo pulgón o así, puedes irte incluso a productos ecológicos de caldo de ortigas. El insecticida también se hacía también con lavavajillas. Bueno, hay un sinfín de esto que me imagino que vendrán tutoriales hasta en el Google para hacer insecticidas de tipo ecológico. Y si ya son insectos un poco más puñeteros, como aquí tenemos el gorrojo de la vid y algunos insectos así un poco más puñeteros y más difíciles de eliminar, pues bueno, ya te digo que me sorprendió que una vez un cliente lo consiguió a través de Amazon. O sea que supongo que será un poco de. Y sí que está aprobada su venta, pero solo para usos y con carne. Para usos en sitios cerrados y con carne de fitosanitario. Hola, cuando hablas de foliados y pinzados en los quejigos, ¿los haces en el periodo de formación? Claro, los defoliados los tienes que hacer con hojas y empiezo prácticamente desde el principio. Ya he explicado en el vídeo que el primer tirón que hacen los quejigos hay que dominarlo, porque si no luego ya el crecimiento es muy vertical y luego no lo puedes aprovechar. Entonces, primero hay que bajar las ramas a finales de mayo, principios de junio en mi zona, depende un poco el tiempo para que ese primer centímetro esté acorde. Y ya está. El primer año no hago defoliados porque todavía no tienen todavía no están recuperándose. Pero sí que en el primer año hago eso, lo de bajar las ramas para por lo menos que estén horizontales. Y luego ya a partir del segundo o el tercer año defoliados y pinzados. Porque es que igual los defoliados no son tan importantes al principio, en los primeros años, porque en los primeros 2 3 años, porque al final tampoco tienes un volumen excesivo de hoja que te impida la entrada de luz en los brotes interiores de la creación de las ramas. Porque al final el defoliado, lo que queremos conseguir con un defoliado es conseguir nuevas brotaciones y sobre todo que los brotes interiores de una copa medianamente madura no se nos mueran por falta de luz. Entonces quitas la hoja del exterior de las ramas y tal para que entre la luz y siga manteniendo los brotes interiores. Entonces,
en los primeros años, 2, 3 primeros años, no les hago demasiado caso en el tema de defoliados. Pinzados sí, porque son varas de 1 metro, si no. Y luego ya cuando ya el árbol va consiguiendo más densidad, entonces sí que ya te tienes que meter la técnica del defoliado también para mantener los brotes interiores. De todos modos, cuando solo está a tope, o sea, con varitas, en el segundo año o tercer año, si le hicieses un defoliado, el árbol haría otra brotación. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que el defoliado tiene un significado, esa técnica, que es la de mantener la salud en los brotes interiores. Y es la única técnica que te lo permite hacer. El pinzado no. El pinzado es que si no, los árboles se irían a sus estados naturales de 20 metros. Entonces, pues bueno, es un poco ese sentido. Por un lado el defoliado y el pinzado. Son dos técnicas que siempre van muy, muy juntas, muy unidas. Pero bueno, yo intento que el defoliado lo destino para mantener los brotes interiores y los pinzados para que el árbol no se me desmadre de forma. Otra pregunta. Hola David, ¿cómo le iría el clima de Suiza a un prunus, un huyastre y un roble? Bueno, yo tengo clientes tengo clientes en el norte de Europa y bueno, pues tienen prunus, y tienen robles. El huyastre no es una especie que yo controle, pues porque en mi zona no se da bien. Pero bueno, he visto huyastres en Alemania, he visto huyastres en el norte de Europa. Bueno, me imagino que el huyastre necesitaría una protección de invierno y el prunus y el roble, pues bueno, exactamente en la zona de Suiza no lo sé. Pero bueno, yo donde vivo el invierno no es precisamente suave. Estamos hablando de heladas de 10 bajo cero todos los años y durante algunas semanas. Entonces, por invierno no será. Lo único, igual el prunus te puede dar problemas en verano si no tenéis temperaturas altas porque se puede quedar un poquito. Brotará y tal, pero igual se frena un poquito la formación más. Eh, y el roble, pues bueno, el roble sí que con heladas fuertes, aquí los años que vienen heladas muy fuertes de más de 8 grados bajo cero, sí que los suelo proteger, porque algún año sí que he tenido algún susto, pero luego el resto del año van bien, es decir, son árboles muy, muy duros. Heladas de 8 o 10 bajo cero aquí tenemos todos los años, y tenemos durante un mes, mes y medio, entonces. Por el frío no va a ser. Y ya te digo, el prunus puede igual darte un problema de calor si en Suiza no pasáis de los 20 grados porque necesita bastante calor para formarse. Pero si pasáis de 20 grados, sin ningún problema. Ya te digo que tengo clientes con prunus y robles que me han comprado a mí en Inglaterra, en Alemania, y están encantados. Están encantados de la recomendación que les hice de esta especie de estas especies porque son muy bestias, crecen muy bien y se adaptan a todo. Lo dicho, el roble un poquito de protección quizás en heladas extremas de 8 bajo cero y ese es el mayor problema que le puedo ver yo a Suiza. La nieve aquí nos caen paquetes de nieve de hasta 20 centímetros, 30, medio metro, ahora ya con el cambio climático no tanto, pero hasta hace 8 o 10 años aquí caían paquetes de medio metro de nieve sin ningún problema. Es decir, la nieve no es problema, el mayor problema que puedes tener son las heladas. Y las heladas, los prunus ningún problema, yo no los adapto. No, mis árboles no saben lo que es un invernadero. Y quitándole un poco los robles, si vienen heladas muy fuertes de 10 bajo cero, pues igual les pongo una manta en las raíces o alguna cosa así por protegerlos un poco, pero la mayoría de los años se me olvida también y no hay ningún problema. Otra pregunta. ¿Qué sustrato es el más óptimo para los quercus? Un saludo desde Córdoba. Bueno, yo utilizo el mismo sustrato para todo. Da igual un quercus, un pino o una sabina. Mitad y mitad de acadama con pomice y cribado por calibre de entre 3 y 5 milímetros. Eh, yo entiendo que el clima no es el mismo entre mi tierra y Córdoba. Más calor, más sequedad ambiente. Bueno, yo te hablo de mi experiencia, pero al final entiendo que el sustrato en el bonsai tiene una finalidad, que es la de mantener las raíces en tierra con aire para que las raíces vayan bien y tal. Entonces,
igual manteniendo el mismo sustrato, lo que tienes que hacer es aumentar el número de riegos. Y el problema de aumentar el número de riegos es que se lava más la tierra y entonces necesitas también aumentar más el número de abonados porque se lava más la tierra. Es decir, a nosotros nos pasa en invierno que llueve mucho, llueve mucho, llueve mucho y se queda la tierra totalmente lavada. Es decir, yo riego con agua de red que tiene cal y a final de temporada de riegos, aquí en la final de temporada es octubre y ya no vuelves a coger la manguera hasta mayo. Al final de temporada sí que notas que empieza a acumularse un poquito de cal en las hojas, en los troncos, en la tierra, en las macetas, pues ves que hay cal, pero luego aquí arranca a llover, a llover, a llover y se lava todo. Y entonces llegas a esta época y ya no hay cal. Entiendo que esto sería algo parecido, bueno, pues allí pues tendrás que cuidar, como regáis más, tenéis que aumentar más abonados, que aquí igual no tenemos que abonar tanto porque no hay que regar tanto. Y bueno, buscar el equilibrio, pero yo la tierra que uso es mitad y mitad de Pomice y Akadama porque me va muy bien. Joder, desde Bolivia. No. Enhorabuena por los vídeos, comparto tu manera de pensar sobre el bonsai. Mira, pues ya somos dos chalaos. Lo debemos de foliar completo. Vale, la pregunta es, el quercus, o sea, las encinas, ¿lo debemos defoliar completo cortando las puntas en el trasplante o debemos hacer un defoliado parcial? No tengo experiencia con las encinas. La verdad, he cogido dos o tres, se vendieron muy rápido y no me ha dado tiempo a tener experiencia con ellas. Sé que hay gente por esta zona que las defolia, que deja un poquito de hojas en las puntas y tal. Pero bueno, a mí es que las encinas es que pinchan. Es que las hojas pinchan y bueno, pues prefiero el quejigo que no pincha. Y me da el mismo juego. No puedo, si no tengo experiencia, prefiero no dar comentarios. Yo sé que por aquí la gente los defolia, gente que lleva muchos años, pero yo no tengo experiencia en encinas como para dar lecciones de eso. Perfecto, buen día, está viendo, buenos días, la técnica que usas. Bueno, me preguntan, ¿la técnica que usas para la formación de los prunus es aplicable también a los manzanos? Muchas gracias. Bueno, yo algún manzano he tenido. Yo la verdad es que la técnica que utilizo para los prunus la desarrollé pues empecé con ella hace 8 años o así, y 8 o 10 años, y me he dado cuenta que es una técnica que viene bien esa técnica para desarrollar la ramificación en todas las caducas. Y entonces, pues al final aplico la misma técnica a la hora de hacer todas las caducas, porque al final el patrón de crecimiento, yo cuando me doy mis paseos en el campo o en el monte y tal, lo que veo es que las formas de las caducas pueden ser más o menos similares y luego por otro lado las coníferas pueden ser más o menos similares. Por ejemplo, en las coníferas se saldría el tejo fuera un poco de este patrón de crecimiento de pinos y coníferas, pero bueno, más o menos los pinos y tal, pues tienen todos más o menos la misma forma, salvo que te metas en zonas un poco más fuertes de clima. Y los caducos lo mismo. Entonces, pues bueno, yo el manzano más o menos lo formo igual que los prunus, que los pirus, que las sayas, que al final hay que intentar, bueno, busco ese patrón de trabajo y ya está. Y bueno, los resultados es que tengo hayas desde hace 10 años, tengo caducos ya desde hace 10 años que las ramificaciones empiezan a ser muy interesantes y muy naturales. Y manzanos, pues me pasa un poco lo mismo que con los. Joder, ya no lo digo. Que con lo que he dicho antes con las encinas, pues que he cogido algunos y se han vendido muy rápido. Entonces no me han dado tiempo ni a desarrollar una técnica quizás distinta para ellos, pero bueno, en principio funcionan igual. Hombre, el amigo Chema. Buenos días, David. Este espectacular jardín, pena no poder verlo en directo. Bueno, ya te queda menos. Ya te queda menos. Yo creo que para junio ya podrás venir aquí de visita. José Manuel. Es posible que se separen los prunus al pinzarlos. Gracias, David. El jardín está quedando bien. No se paran. No se paran. Si se paran con el pinzado, si el abonado no está siendo el correcto.
y si la maceta es pequeña. Es decir, si tú tienes la maceta ya muy ajustada a tamaño definitivo. El mayor problema que yo estoy viendo, yo al final tengo la tienda, tengo un vivero tal, tenemos seis, pero también salgo a dar prácticamente todos los fines de semana, entre semana, mantenimientos de colecciones, clases, talleres, bueno, lo que sea. Entonces, sí que voy viendo todos estos 2 últimos años que puedo estar más o menos saliendo, que siempre en los prunus cometemos el mismo error. Como es una especie que se adapta muy rápido a maceta, es decir, lo cogemos del monte pum, y a los 2 años ya lo podemos poner en una maceta muy pequeñita, muy buena, y si encima tiene firma japonesa, pues ya, perdón, ya entonces mucho mejor. Pues lo hacemos y le ponemos unos zapatos muy pequeños y claro, el árbol se frena. Hace 2 años estaba en el monte y a los 2 años está en una maceta súper pequeña. Entonces, ni las raíces todavía le has dado tiempo a que desarrolle ramificación, o sea, raíces finas para que luego alimenten la ramificación fina, ni nada. El árbol va a vivir, pero más que vivir está sobreviviendo. Entonces, la formación de los prunus se hace en recipientes muy grandes para que vayan desarrollando raíces nuevas en el tronco y a la vez a ti te permita mantener un estado de fuerza muy rápido y un estado de fuerza muy alto, y eso es lo que hace que tú puedas formar la ramificación. Ya te digo, el mayor error es coger el árbol del monte, ponerlo en recipiente pequeño y decir qué bien, qué rápido, qué fácil se adapta. Ya, pero ahora te toca hacer la ramificación y la ramificación no se hace así. La ramificación se hace con recipiente muy grande y mucho abono. Es una... Hablando mal, es una mierda porque, claro, a ti lo que te gustaría es que esté el árbol en maceta. Pero, claro, en maceta no vas a tener nunca una copa bien hecha. El árbol se hace en recipiente muy grande y cuando ya está la ramificación muy avanzada, muy en fase terminal, que digamos casi 2 3 años antes de una exposición, entonces sí que yo suelo ya pensar en una maceta de bonsai definitiva y tal para la exposición, porque es una especie que en maceta pequeña se frena muy rápido y no consigues hacer. Y además, como lo hagas muy rápido, todavía no has desarrollado el calibre suficiente en las ramas. Y sin este calibre, entonces las ramas luego se te va a secar, porque tampoco tienes raíces que alimenten estas ramas. Entonces, el ciclo para un prunus gordo poderoso, volvemos a los 8 o 10 años milagrosos. Sí, y no hay otra manera. Es decir, el secreto es mucho abono y recipiente grande. Y cuando ya el árbol está, incluso yo, si el árbol está para exponer, lo que hago es le pongo los zapatos justos, buena maceta, lo saco a la exposición y prácticamente en cuanto se acaban las 2 3 exposiciones que va a hacer ese año, vuelve a casa y otra vez recipiente grande, porque el prunus sí que nota mucho la maceta pequeña. Pero quitando eso, es una especie brutal, es una maravilla. Y no se frena con los pinzados. O sea, ya te digo que haciendo un recipiente grande no se frena. Y lo pinzas en julio y sigue brotando. Lo pinzas en agosto y sigue brotando. O sea, al final te cansa él a ti de los pinzados. Me alegro de verte. Buenos días. La Pseudocidonia sinensis se puede tratar como prunus o debería tener en cuenta alguna particularidad. Vale, yo tengo un hándicap, es decir, yo toda mi vida me he centrado en las especies autóctonas. Las especies japonesas no me he centrado en ellas. Por un lado, porque nunca me han interesado demasiado y yo creo que también porque no tenía pasta para comprarlas. Entonces, como lo que podía era ir al monte a coger, pues, y no tenía dinero para comprar, pues lo que hacía era coger árboles del monte. Entonces, ahora ya es que no me atraen las especies japonesas, salvo que sean buenas piezas. Entonces no tengo experiencia con las cidonias, no tengo experiencia y como he dicho antes, si no tengo experiencia no hablo. ¿Puedes explicar algo de los alerces y la formación y diseño de la ramificación? ¿Qué falta me hace? Bueno, en cuanto a los alerces, yo los trabajo como si fuese una conífera, es decir, la ramificación que caiga un poco hacia abajo y ir haciendo las masas conforme, igual que un pino. La diferencia del alerce con el pino es el crecimiento, que el alerce con
como decimos nosotros en la escuela, con las bolitas azules se vuelve loco y crece demasiado. Entonces da unas varas muy largas, el pino te da unos entrenudos, o sea, unas velas de 1 centímetro y el alerce 1 centímetro te lo ha dado en las primeras 2 semanas de brotación. Entonces, los pinzados lo que hago es, lo mezclo un poco con, lo que hago es ir pinzando en cada 2 3 nudos. Cada 2 3 nudos lo pinzo cuando ya tiene 10 centímetros o así de crecimiento, entonces vuelve a crecer y de esa manera, y luego pues con alambrado como las coníferas vas dirigiendo el crecimiento. Pero bueno, es una especie muy fuerte, muy agradable, muy interesante. Aquí se adapta muy bien, la verdad. Crece muy rápido y se hace muy rápido, es muy flexible. Sí, y lo que es el diseño de la ramificación, ya te digo, como los pinos, es una conífera, en principio es una conífera. Lo que pasa es que los pinzados, pues el primer pinzado ya se da por estas fechas, a mediados finales de mayo, y luego pues suele requerir otro como para finales de junio o por ahí se suele desmadrar otra vez y hay que dar otro pinzado. Danos un consejo sobre los helechos más en concreto para cultivarlos en roca para composiciones. Bueno, yo es que no he hecho nunca composiciones de roca, entonces vuelvo a lo mismo, no hago, no hablo de lo que no, yo tengo mis limitaciones y no hablo de lo que no tengo experiencia. Bueno, la experiencia que yo puedo tener en los helechos es que aquí crecen solos, con la humedad que tenemos. Es decir, Arguiñano en sus programas, Arguiñano hizo la mili aquí en Vitoria, dijo que, bueno, Vitoria tiene 11 meses de invierno y uno de infierno. Entonces, pues es que los 11 meses de invierno los helechos te salen por todas paredes y por todos los sitios. Entonces, el cultivo de los helechos aquí es natural. Entonces, ¿crees que los prunus irían bien en el sur? Yo, de las primeras veces que vi prunus ya muy avanzados, ya he dicho antes, era hace... bueno, mi mujer estaba embarazada y mi hijo tiene 9 años. O sea, hace 10 años, 11 años ya estaba... Solíamos ir de vacaciones a Torrevieja y yo siempre me hacía la escapada a donde Jaume Canals. Y Jaume Canals hace 10 años ya tenía prunus. Jaume Canals está en Elche. Elche ahí hace calor con ganas. También sé que me han dicho como que... ya no me acuerdo, no me sale el nombre, ya lo siento. Que en Murcia también se daban bien los prunus. Y yo cuando empecé a estudiarlos, bueno, si te metes ahora en Wikipedia, lo hice hace poco antes de dar el curso, me metí en Wikipedia y pones distribución geográfica del prunus majales y en Wikipedia te dice que en el norte de África, es decir, norte de África calor hace. Ya te digo que el problema con el prunus puede ser el calor no, porque este año aquí hemos tenido 40 grados durante mes y pico y el problema no era el calor, era frenarlos, porque no paraban de crecer. Si tú con pleno calor les metes agua, aquello crece que no veas. Y en el sur pues no tendréis tanto frío como aquí, con lo cual no hay ningún problema. Yo creo que no tiene que dar ningún problema. Es decir, es que en las zonas en las que están aquí situados, en pleno sur, sin agua, en roca. Además, si nacen en roca, el crecimiento en roca es más duro, porque la roca se calienta mucho en verano. Esto, bueno, el otro día le veía yo a Alberto que decía, joder, es que aquí llueve mucho. Bueno, pues yo donde vivo también llueve, pero cuando ya entra el verano son 2 3 meses de calor puro y duro. Y el calor aquí es duro, es decir, son 35, 37 grados todos los días. Es decir, aquí nos apuntamos un poco al clima de meseta en verano. Y por calor no será. Y luego llega el invierno y tenemos frío para exportar. Entonces, es que son árboles que se adaptan a los extremos porque el clima en el que yo vivo es muy extremo. Es decir, aquí se te puede desplomar la temperatura a 20 grados en media hora. O sea, podemos estar en 37 grados a la mañana y de repente cambia el viento y bajamos a 17 y al día siguiente volvemos a tener 40 grados. Es decir, es que el clima de aquí es tan sumamente extremo que es muy duro para vivir, pero para los árboles aquí el que aguanta, aguanta y luego lo puedes mandar a donde quieras que te va a aguantar seguramente. Eh, Hola David,
cuando en el Mahale buscas potenciar la ramificación primaria, los de folias esos años, o solo de folias cuando buscas ramificación secundaria o terciaria? No, cuando busco solo ramificación secundaria y terciaria. Ya he dicho antes que con los Quercus hago algo parecido. Cuando empiezan los primeros años yo solo me centro en que el calibre de la rama sea proporcional al calibre del tronco. Es decir, cuanto más gordo sea el tronco, más años voy a tener que tener el árbol en barbecho para conseguir que las ramas sean más poderosas. Luego además, otra de las cosas que a mí me gusta a la hora de formar un caduco es que las ramas de abajo sean más gordas que las ramas de arriba para ganar proporcionalidad. Es decir, de forma natural las ramas bajas en los árboles tienen que ser más gordas porque son las más viejas y entonces tienen que ser más gordas. Sin embargo, las ramas de arriba que forman los ápices tienen que ser más finas porque son más jóvenes. Entonces, esa diferencia es la que tú tienes que crear a la hora de hacer un árbol. Entonces, muchas veces te toca eliminar toda la parte de arriba continuamente y solo centrarte en las ramificaciones de abajo para conseguir los calibres. Para conseguir un calibre, dependiendo del calibre del tronco, tienes que hacer la ramificación. Y eso la única manera de hacerlo es dejarlo crecer. Si lo defolias, lo frenas. Si lo pinzas, lo frenas. Si cualquier actuación que hagas ahí, lo frenas. Entonces yo solo me centro en conseguir esos 2-3 primeros centímetros que nazcan en la posición que yo quiero y a partir de ahí me olvido del árbol. 3 o 4 años, crece, cuando ya no me deja pasar por el camino, le meto un hachazo para volver a pasar. Y luego ya y en invierno sí que le doy una poda fuerte para ir creando poco a poco lo que se ha creado durante ese año, ir creando la ramificación primaria, pero no me centro, me olvido de secundarias y terciarias, vamos, hasta el quinto, sexto año igual, hasta que los calibres no son los adecuados. Porque es que luego la ramificación, ya te digo, es que en pinzados defoliados luego se hace muy rápido el árbol. Entonces lo que yo me centro es en que la rama esté bien formada. Luego las secundarias y terciarias es que se van a hacer muy rápido. A ver, vamos a ver si hay por aquí más preguntitas. Precioso jardín, gracias. Has explicado en los robles que empiezas a formar las ramas primarias dejando crecer, pero que luego vas pinzando todos los brotes nuevos. ¿No dejas crecer alguna rama primaria o ya con el crecimiento y el pinzado engorda la rama? Ya he dicho, yo lo que me centro es en crear las primarias y tal, sobre todo en las ramas bajas y conseguir el calibre, que el calibre sea lo más importante. Y me olvido de lo demás. Yo cuando a los alumnos les doy clases aquí, les suelo decir, le digo, en caducas, quejigos, prunus, mi objetivo es que el centímetro de cada año sea bueno. 1 centímetro al año y me olvido, no quiero más, porque muchas veces centrarme en cosas que conseguir más ramificación y tal hace que pierdas la base. Entonces, al principio, los 5 primeros años, igual solo me centro en conseguir 5 buenos centímetros y ya está, porque es que luego la ramificación va muy, muy bien. Entonces, efectivamente, yo las primarias las dejo crecer y ya te digo que formo el primer centímetro el primer año y luego la vara se va al año y pico, o sea, al metro y pico. Al siguiente año, en el segundo año, lo que suelo utilizar, este año he empezado a utilizar, son estas varas que he dejado de año y pico, o sea, de metro y pico, las utilizo igual para hacer injertos. Las doblo y a través del tronco o aproximación hago injertos en el tronco para ir sacando las ramas donde quiero. Y volvemos a lo mismo, a intentar conseguir el primer centímetro en la ramificación. Y la ramificación fina ya llegará. A mí no me vale una rama sin conicidad hasta la punta. Entonces soy bastante exigente con la ramificación de los caducos porque creo que tradicionalmente en Europa no se han hecho nunca buenos caducos. Entonces por eso soy un poco más exigente con los caducos porque, bueno, me gusta y no se ven en las exposiciones buenos caducos y me he centrado en esa historia. Intento darle, ya te digo, centímetro al año y a partir de los 5 o 6 años, como la rama ya tiene un buen calibre y tienes 5 o 6
centímetros buenos de división, a partir de ahí ya generas la ramificación fina y se hace muy rápido con pinzado y desfoliado, dirigiendo luego podas, etcétera. Buenos días, saludos desde Burgos. Recientemente he adquirido un arce de Arakawa. Es un tronco de 40 centímetros con corteza muy craquelada, solo tiene unas ramitas en la parte de arriba. En la parte de arriba. Tengo que hacer la ramificación a base de injerto. ¿Qué método me aconsejas? No, aproximación o taladro. En los arces yo siempre he hecho taladro, nunca he hecho aproximación. Yo tengo algunos arces que empecé hace 25 años con esquejes y tal, que bueno, ahora ya empiezan a estar chulos. Y yo siempre he hecho las ramificaciones por taladro. Por aproximación no he hecho nunca. He empezado a hacer este año en aproximación en los robles, porque claro, con estas cortezas tan bestias que tienen, tan de corcho, tan craquelado, es difícil, creo que va a ser, o sea, es difícil que te haga el taladro luego callos, se junten los callos, bueno, entonces me parece que va a ser más rápido a través de... Le quitas un poco el corcho y en aproximación. He empezado a hacer este año por aproximación y ya os contaré. Las sensaciones que me ha dado a mí a la hora de hacerlos es que van a funcionar mucho mejor. Mucho mejor. De hecho, nada, los hice hace un mes y ayer los estuve revisando y yo creo que hay alguno que ya está enganchando. Porque claro, como a través del tronco tienes el límite de las cortezas tan gordas y tan vastas. Pero fuera no, entonces la rama crece muy rápido, porque los robles crecen muy rápido y entonces muy rápido empiezan a contactar los tejidos para que se hagan el injerto. Bueno, pues yo probaría por taladro y a ver si tienes suerte. Lo único en esta época ya no, tendrías que esperar a invierno. Pues un saludo también desde Zaragoza y yo desde Vitoria. Y nada, pues no hay más preguntas, parece ser. O no hay más preguntas o el móvil no me las quiere pasar. Así que... Pues nada, yo... A ver, otra pregunta. Los injertos en Prunus los haces por taladro. A ver, espera que piense. Injertos en Prunus. Lo cierto es que no he hecho... Yo creo que no he hecho nunca injertos en Prunus. Yo creo que no he hecho nunca. El tema del prunus es que brota por todas las partes de todo el tronco. Es decir, no brota en una zona muy concreta. Entonces, es que no tienes... la recuperación del prunus es... principalmente solo te llevas el tronco. Entonces, te llevas un tronco y nada más. Entonces, el árbol revienta a rebrotar por todos lados. Se generan ramas cada centímetro. Entonces, la clave está en una vez que tienes todas esas ramas, seleccionar las ramas dentro de la formación que tú quieras darle y tirar para adelante. No, yo no he hecho nunca injertos. Es que no he hecho... No, es que estoy venga a pensar por sí, porque yo creo que he hecho injertos en todo, porque es una técnica que me encanta hacer y en prunus no he hecho. Es que es curioso porque es una especie que no ha necesitado nunca hacer un injerto. Es que es súper vigorosa, crece por todos lados. Me recuerda un poco también a los tejos. Los tejos crecen y sacan brotes por todos lados del tronco, de los inicios de las ramas, de cualquier sitio. Entonces rápidamente te permite regenerar ramificación y hacer la ramificación que tú quieras sin tener que injertar nada, la verdad. No he hecho nunca injertos en Prunus. Pero me pega que tendría que ser por aproximación. Yo creo que sería por aproximación. Bueno, en los míos seguramente por aproximación, porque como son tan grandes, yo creo que no hay una broca que lo pase. Entonces, depende un poco. Yo suelo cambiar la técnica dependiendo también el calibre del tronco. Si tú tienes un tronco como un dedo o una muñeca, pues igual lo puedes hacer por taladro, pero si no, pues hacerlo por aproximación en calibres muy gordos. Me preguntan que, nada, ¿qué mezcla de sustratos usas? Bueno, ya lo he dicho antes. Mitad y mitad de Akadama y de Pomice y no me complico la vida. Cuando empecé te decían que tenías que tener una mezcla para caducas, otra para coníferas, otra para los que dan flor. No, yo no me suelo complicar la vida. Llevo muchos años en esto
y lo que voy aprendiendo es que las especies son duras y se adaptan ellas muy bien a cualquier cosa. Entonces, utilizo la misma mezcla para todo tipo de árbol. No hago adaptaciones de ningún tipo. Y lo que sí que hago es adaptar las especies que veo que funcionan. O sea, si probé con azaleas, las azaleas aquí no funcionan. Había que montar sistemas de equipo de osmosis y tal. Pues no me centro en azaleas. Es decir, yo hace muchos años ya tuve una conversación con Jaume Canals y para mí hizo una frase que, vamos, que habría que marcarla en los libros. Y es que luchar en contra de la naturaleza sale caro. Y esto venía porque yo estaba intentando tener ullastres aquí y era bastante complicado. Montabas invernaderos, no sé qué, y aquello no funcionaba. Y él estaba intentando hacer allí cosas con árboles de aquí, pues tipo hayas o lo que sea, y andaba que si montando sombreados y tal para que la especie funcionase. Pues me acuerdo de aquella frase porque para mí aquella frase me marcó mucho. O sea, estábamos echando unas cervezas y lo dijo así, es que ir en contra de la naturaleza es muy caro. Entonces, a partir de ahí dije, pues efectivamente, hay que adaptarse a las especies que tienes adaptadas a tu clima y eso te va a hacer trabajar a favor siempre. Y las pruebas con gaseosa o no hacerlas, porque al final sale caro. Me imagino que ya lo habrás dicho. Los defoliados los haces totales o parciales. Y si se lo haces todos los años, aunque estén trasplantados ese año. No, si están trasplantados ese año no hago defoliados. O por lo menos depende de la especie. Los prunus sí que hago defoliado, pero me salto el primer defoliado. Es decir, yo ahora tendría que estar haciendo el primer defoliado el 15 de mayo, más o menos, en los prunus y ese me lo voy a saltar, en los recién trasplantados. Ese lo suelo dejar para finales de junio, mediados de junio. Entonces sí, porque ya el árbol ha tenido tiempo para recuperarse. Entonces, si están recién trasplantados, nunca se hace un defoliado. A partir de ahí, ¿los haces totales o parciales? Depende de la especie. Es decir, el defoliar y depende de, ya no tan, sí de la especie, obviamente, cada especie tiene un defoliado distinto, pero además depende de lo que quieras conseguir con ese defoliado. Es decir, defoliado no es quitar hojas por quitar hojas y ya está, porque me lo han dicho en un libro que tengo que quitar hojas y ya está. Es decir, el- la función y lo que queremos conseguir, lo que he dicho antes. Es decir, tú te tienes que lanzar una pregunta de qué quiero hacer y qué quiero conseguir. Y en base a qué quiero conseguir, un árbol quiero que madure, quiero que gane calidad, ramificación fina, quiero que no se me mueran los brotes interiores, hago el defoliado o no hago el defoliado, o hago defoliados parciales, o hago defoliados solo de exterior. Es decir, tengo que adaptar mis técnicas a lo que quiero en cada momento. Entonces, árboles, imagínate, un árbol muy maduro, 15 años, copa ya súper terminada. El problema que voy a tener no va a ser de exceso de vigor. El problema que voy a tener es que los brotes interiores se me van a morir por falta de luz. Entonces, el tipo de defoliado que tengo que hacer es orientado a que estos brotes interiores vivan. Es decir, lo que voy a hacer es quitar mucha hoja fuera para que entre la luz dentro. Entonces, ese sería el defoliado para conseguir brotes interiores. Si lo que quiero es forzar segundas primaveras, conseguir más brotaciones en árboles que todavía no tienen brotes interiores. Imagínate un árbol con la copa recién cogida y tal, hace 4 años, que todavía no tiene ramificación interior que no tiene ramificación interior todavía que tenga problemas de luz, etcétera. Entonces aquí el pinzado sí que te puedes permitir quitar todas las hojas para conseguir una segunda primavera o tal y entonces acelerar más la formación. Si, bueno, pues hay que ir viendo un poco el objetivo y luego depende de la especie. No es lo mismo un haya, no es lo mismo un arce, no es lo mismo un prunus, no es lo mismo un roble, no es lo mismo... Cada especie tiene cierta peculiaridad. Por ejemplo, sí que te digo que en los prunus, por ejemplo, se quita todo. En los prunus lo quito todo bueno, en los árboles que tienen 5 o 6 años lo que hago es lo quito todo y ya está, y que vuelva a rebrotar y vuelva a redirigir y a la vez que quito aprovecho a podar y a estructurar un poquito la rama también otra vez. Y si el árbol ya empieza a tener copa madura, como ya tengo algunos que llevan 10 años y tienen copas muy maduras y muy cerradas, lo que hago es otro tipo de defoliado distinto a este, que es defoliar las hojas de fuera, de las partes fuertes y dejar las partes
dejar las partes interiores. Aquí ya me suele marcar el tamaño de la hoja. Las hojas que son grandes las quito, las hojas que son pequeñas las dejo. De esa manera, generalmente, al dejar la hoja pequeña, dejo el brote débil. Mientras que el que tiene hoja grande es brote fuerte y lo puedo quitar. Entonces, bueno, no es tan fácil el decir, va, quito todas las hojas y ya está. Las hayas, por ejemplo, tenemos el pinzado de la abeja que se ha hecho muy famoso últimamente. Que bueno, ya lo expliqué un poquito el otro día. La historia es de las hayas se cogen en zonas, bueno, se pueden coger en zonas donde hay ganado suelto, aquí en el monte, que está ramoneado. Y bueno, el defoliado surge como que las hayas empiezan a brotar a finales de abril, principios de mayo, y es justamente a mediados de mayo cuando ya no hay riesgo de fuertes nevadas, y entonces los pastores empiezan a subir el ganado arriba, a las cimas de la montaña, a conseguir los pastos más verdes, porque arriba pues hay más humedad y llueve. Entonces, ¿qué sucede? Que las vacas llegan ahí, se encuentran las hayas súper tiernitas y empiezan a comerlas. Entonces, todo el brote nuevo, todo lo que has tirado, las 8 o 10 hojas que hayan sacado, lo que sea, todo eso se lo comen. Pero se lo comen y lo rasgan. Entonces lo que hacen no es llevarse toda la hoja, sino dejan el peciolo de la hoja y como una uña o así, que es justamente lo que pueden morder con los dientes y ya está. Entonces el defoliado de las hayas surge con esta idea de decir, bueno, joder, si llegan las vacas lo hacen y resulta que luego las hayas vuelven a rebrotar y consiguen unas densidades que luego en nuestros jardines no conseguíamos, pues empezamos a copiar, se empezó a copiar, bueno, Crespo fue el pionero en esto, empezamos a copiar a las vacas y a las ovejas en esta historia. Entonces no quitas todo, dejas una parte, como una uña, y esto estimula una segunda brotación del árbol. Entonces, ya te digo, el defoliado, tienes que adaptarte a la especie y lo que quieres hacer con el defoliado. Es importante no hacer las técnicas por hacerlas porque las he leído o porque me han dicho, sino que tienes que estudiar, tienes que pensar cuál es la siguiente fase en la que está el árbol y qué quiero conseguir. Si ramificación fina, si que los brotes vivan, si simplemente una brotación más para conseguir más brotación. Bueno, pues eso tienes que estudiar. Me preguntan por los Neyikan. Nada, vuelvo a la misma historia. Yo Neyikan no he tenido nunca y no puedo dar lecciones sobre eso. Los tejos, recomienda sol directo siempre. Aquí en Madrid me gusta tenerlos mucho al sol, exposición plena y el sol les va bien. Pero en invierno algunos se ponen muy rojo. Vale, eso es muy fácil. Te lo explico muy rápido. Yo los tejos los tengo siempre a sol, ¿vale? A pleno sol. Y dices, joder, en verano van bien, pero ¿qué les pasa en invierno? Vale, en invierno, estando al sol, tienen un problema. Y ya no solo que les pase a los tejos, sino les pasa también a los pinos y a las sabinas, que cambian el color. ¿Por qué cambian el color? Bueno, la razón natural de por qué cambian el color es muy sencilla, es decir, en Madrid entiendo que hace también heladas fuertes en invierno, igual que las hace aquí. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, te cae una helada a la noche, 5, 6, 7, 8 bajo cero, lo que tengáis, y arranca el día. Si ha helado quiere decir que el cielo está despejado. Entonces, según arranca el día, sale el sol. Al salir el sol, los tejos tienen hojas todo el año, entonces el sol incide sobre la copa del tejo y empieza a necesitar transpirar, es decir, empieza a darle el sol al tejo y el tejo empieza a necesitar ya movimiento de savia, de subir agua de las raíces para ese calor que incide, que no es mucho, pero son 7 grados positivos, por ejemplo, a mediados de día. Bueno, pues se encuentra con que las raíces no pueden bombear agua, y no pueden bombear agua porque la tierra está helada. Es decir, el árbol necesita humedad, pero las raíces no se la pueden dar porque la tierra está helada. Porque en la tierra cuesta más tiempo que el hielo se deshaga. Entonces esto supone un estrés para el árbol hídrico. Es un estrés hídrico que el árbol no consigue la humedad que necesita. ¿Qué supone? Pues que el árbol cambia de color. Y cambia de color como si estuvieses prácticamente en verano con el mismo problema. Entonces, para solucionar este problema, los tejos en invierno a la sombra. ¿Qué sucede? Que como no reciben el sol en la copa, no necesitan humedad. No necesitan mover humedad de las raíces a la copa.
Y como no necesitan mover esta humedad, no cambian de color. No tienen un estrés hídrico, porque la copa está helada, porque en invierno, si lo pones el árbol a la sombra, la copa está helada y las raíces están heladas. Y entonces el tejo no cambia de color. Y esa es la razón por la que en invierno te cambia el color. Pero luego en verano a pleno sol. Al retirar corteza vieja, para el injerto no corre peligro de que seque, ya que tienen tendencia a hacer madera muerta. Claro, por eso Bueno, ya te digo que los prunus yo no he hecho nunca injertos, porque no lo he necesitado. El día que lo necesite, pues me pondré a hacerlos. Tampoco tienen una corteza muy grande los prunus como para poder hacerlo. Entonces entiendo que esto de la corteza que dices tú será por los quejigos, que tienen una corteza tan acolchada. Y no, yo he hecho la prueba este año. Quitas los corchos de la corteza y se te queda una corteza lisita como el papel de fumar, se queda debajo de un color, entonces ahí inmediatamente puedes hacer la herida fácil, metes el canal, metes la rama cortada tal, un injerto de aproximación normal y, y no he visto que... Es que se queda una cortecita muy fina, es como en los pinos. Los pinos cuando tú quitas la corteza hojaldrada que tienen encima, realmente esa es la corteza. Luego está la corteza finita y el cambium, que es donde tú tienes que hacer el injerto. Y eso son como papel de fumar. Entonces lo que tienes que... Pues bueno, pues el primero te sale mal porque te pasas, el segundo te quedas corto y cuando haces ya 10 pues vas pillándole el punto que el patrón de crecimiento, vas viendo cómo son los cambios, vas viendo ya las peculiaridades de cada árbol. Es decir, yo me he metido con X árbol, con X especies, 6 7 8 especies a dominar. Yo creo que es imposible que un profesional sepa de todas las especies al extremo. Es decir, no es viable. O sea, no puedes saber de manzanos, de perales, de cotoneaster, de todas las especies, ¿vale? Es imposible que sepas. ¿Por qué? Porque la manera de conocer una especie es cogerte 70 80 o 20 árboles y trabajarlos. Y entonces con 20 prunus, con 20 robles, con 20 pinos, acabas dominando una especie. Teniendo un ejemplar de cada especie es muy difícil llegar a dominar. Decir, ojo, esto se hace así, 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 y que parezca... No, es muy complicado. Bueno, pues yo llevo 25 años trabajando de jardinero y en viveros y entonces pues puedo controlar muchas especies, pero realmente que las domine al máximo de decir, joder, sé hasta cuándo puedo por dónde va a brotar el árbol, serán seis especies, no más. Entonces, el resto es, bueno, pues ir investigando y probando. ¿Sabes cómo podríamos traer árboles de producción española tipo majales, robles, hayas a Canarias? Uy, pues que seguramente no puedas. Seguramente no puedas, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero vamos. Hayas en Canarias no se van a dar bien, porque necesitan parada invernal. Y robles y majales ni idea. Eh, ya lo he dicho antes, las especies, yo creo que tienes que trabajar con especies de... ir en contra de la naturaleza sale caro. Entonces trabajar con especies tuyas, y, pues, ficus o especies que se adapten bien. Me pega que estas tres especies a Canarias no se van a dar bien. Y luego me imagino que tendrás problemas de entrada porque son entradas en islas y tal, y me imagino que habrá problemas de tipo fitosanitario o de pasaportes fitosanitarios, cosas de estas. No tengo ni idea y prefiero no hablar. Las sabinas las sueles injertar en hito. Bueno, las sabinas, la fenicia la he injertado siempre en hito. Y la sabina rastrera hago un poco de diferenciación, depende del tipo de hoja que tenga. Voy viendo con los años que las cosas no son o blanco o negro. Entonces, digamos que en sabinas hay dos tipos de medio especies, que están las de picos de Europa, las de la zona norte de España, o sea, sí, de España, que creo que es una variedad distinta a la de Teruel y esta zona. Entonces, las del norte de España tienen igual mejores movimientos de troncos, más espectaculares, pero luego la hoja en la mayoría de los casos da problemas. Sin embargo, la hoja de la sabina de Teruel es mejor
Y yo como anécdota, no hace mucho, yo creo que fue este invierno o hace 2 inviernos o por ahí, estuve en la colección de un cliente, pero que es muy buen amigo, que es Gerard Curco, de Lleida, y tenía ahí unas sabinas en la estantería y le dije, joder, qué sabinasitos más buenas estas de... Me dice, no, no, si estas son rastreras. Entonces, y entre las rastreras aquellas también tenía hitos. Y me quedé sorprendido porque no las conseguía diferenciar. Y era muy difícil diferenciar la hoja de unas sabinas de otras. Entonces, creo que hay diferenciación en estas dos variedades. La de Picos de Europa y la de Teruel son sabinas rastreras, pero creo que la hoja es totalmente distinta. Y incluso dentro de las de Teruel he notado que algunas tienen mejor calidad de hoja que otras. Entonces, las que tienen buena calidad de hoja no me molesto en injertarlas. Las mantengo porque luego con cultivo van muy bien. Es decir, el problema creo que vuelve a ser el mismo, el del cultivo. Cuando, cuando estas sabinas bajan del monte, bajan con unas calidades de hoja muy buenas. Muy buenas, parecen hitos o quisus. Entonces, el problema del tamaño, o sea, el problema de la hoja luego se desvirtúa con el tiempo con nuestros cultivos. Entonces, creo que el error está siendo en el cultivo nuestro. Pero volvemos a lo mismo, es decir, claro, la sabina tú la tienes que hacer, pero luego cuando ya está hecha y mantener la forma de la sabina es otro cultivo distinto. Entonces, bueno, mientras la estás haciendo necesitas ramificación y eso es con abono. Y entonces ahí es cuando ya la hoja se estira y hace crecimiento más. Luego ya maceta pequeña, cultivo más ajustado para conseguir el tema, pues hay que hacer otra. Las sabinas es un mundo peculiar. Yo nada, yo diferencio la hoja, si la hoja me gusta se queda como sabinas, si no, injerto. Yo tengo un hándicap bastante importante y es que aquí el mundo injerto va muy lento. Tenemos muy poco calor y los injertos necesitan generalmente luego calor. Entonces, pues bueno, pues la manera de ganar tiempo a veces es no injertarla. Nada, diferenciación en la hoja. Si la hoja es de calidad, yo no me voy a injertar. Es normal que algunos brotes de pino silvestre sean de un verde casi fluorescente o muy claro. ¿Cuál puede ser el motivo? Carencia de nutrición. Sin verlos es complicado. Sin verlos es complicado. Sí que es cierto que en esta época los brotes suelen tener un tono más apagado y casi fluorescente, porque suele ser el crecimiento nuevo. Pero nada, sin fotos no te puedo ayudar. Si quieres me mandas fotos luego al WhatsApp y vamos charlando y bueno, si veo algún problema o lo que sea te voy diciendo. En principio así, por letra, aquí ya no me puedo meter porque no sé qué puede ser, ya lo siento. Nada, me mandas luego si quieres un WhatsApp con fotos o lo que sea y hablamos. Referente al pinzado de los tejos en primavera, ¿qué longitud más o menos tienen los brotes? Volvemos a lo mismo. Los tejos, depende qué quieres conseguir. Es decir, te plantas delante del tejo y le dices al tejo, ¿qué quiero conseguirte? Quiero... Joder, pues tienes el brote de longitud 10 centímetros y necesito una copa que me vaya 40 centímetros. Porque el tronco es espectacular o lo que sea. Pues entonces necesitaré que crezca. Entonces, lo que no voy a hacer es pinzar. Voy a dejar que el árbol crezca y así no pinzo. Y entonces no freno el brote y el brote llega antes a la distancia que quiero. Entonces, dependiendo de lo que quiero conseguir, voy a hacer una cosa u otra. Si necesito que la rama sea más larga porque la copa del árbol me pide que la rama sea más larga, voy a dejar crecer. Si ya el árbol está con una copa muy madura que no necesita más crecimiento, entonces sí que voy a necesitar pinzados. Entonces, depende un poco de la formación que tenga ya el árbol. Entonces, árboles en formación yo no suelo pinzar. Lo que hago directamente es ya poda. Cuando ya voy a alambrar, podo y voy dejando. O incluso a veces
ni pinzo ni podo. Lo que necesito es que la rama engorde para que aquello no necesite alambrados. Entonces dejo crecer un año, año y medio a lo bestia y aquello voy consiguiendo verde, que es lo que necesito, ¿vale? Y por otro lado, si el árbol ya es maduro, que está muy, muy avanzado, pues entonces voy a necesitar hacer un mekiri, un pinzado, que es el pinzado sí que ahí vas a tener que diferenciar si los brotes son de la base de la rama o de la parte de arriba. En principio, pues en un brote normal, en un mekiri normal, yo suelo dejar dos, tres hojas y nada más. Espero haber respondido a tu pregunta. Ya te digo, no hay que centrarse siempre en hacer lo que nos dice un libro de pinzar y nada, pues yo pinzo y pinzo. No, no. Hay que saber qué quiero hacer con el árbol siempre. Si quiero que crezca, si necesito todavía más copas, pues le dejo crecer. Yo hace muchos años, estoy hablando de hace 8 o 10 años, solía venir Marco Ibernichi a casa pues, a darme lecciones, a formar. Y se tiraba igual aquí una semana. Y él una vez me dijo que, como curiosidad, me dice, esos árboles tan maravillosos de Kimura que veis en las revistas, en los libros, que los hace en una sesión fotográfica, dice, esos árboles ha estado el hombre preparándolos 5 o 6 años, preparándolos exclusivamente para ese trabajo. Se deja crecer lo que haya que dejar crecer, o sea, para que veáis que, bueno, que es que si hay que dejar crecer, hay que dejar crecer. Y si se puede pinzar, se pinza. Los pinzados ya en árboles maduros suelen ser eso. A dos, tres hojas, los brotes fuertes. Y los brotes un poco más débiles, pues los dejo a cuatro o cinco hojas para darles algo más de ventaja. Muchas gracias por tu contarnos. Es un gusto escuchar a quien tiene las ideas claras. Sí, bueno. Bueno, gracias por las explicaciones, magníficos trabajos, una pasada. Buenos días, referente al pintado de los tejos en primavera, ¿qué tamaño más o menos? Aquí me preguntan la misma pregunta que acabo de contestar, no, no tiene más. Ya he respondido. ¿Tienes problemas de minadores que hacen galería en los Mahalef y cómo los tratas? Bueno, no he tenido problemas con los minadores nunca y toco madera. Pero sí que tengo problemas con las avispas. Aquí debe de haber alguna variedad de avispa que le encanta hacer sus avisperos en las cortezas o sea, en las maderas muertas de los prunus. Y el problema es que si te entra en la madera muerta no puedes echar insecticida, porque si echas insecticida, pues aquello no lo va a absorber. Entonces, bueno, contra los minadores sí que suelo tener problemas también de gusanos en los robles. Y nada, con los minadores lo que suelo hacer es sumergir el árbol 4 o 5 horas en agua. Entonces todo lo que hay dentro del tronco se ahoga, porque al final, si puedes meterlo, claro, igual tienes una sabina rastrera súper grande y entonces no hay un recipiente más que una piscina olímpica para meter aquello. Entonces, una de las técnicas súper fáciles de hacer es sumerges el árbol 4 o 5 horas debajo del agua y como generalmente el problema lo sueles tener en los troncos, pues aquello se ahoga, sale el bicho para afuera buscando agua rápidamente. Si no, pues ya si son minadores y no puedes sumergir el árbol tal en agua, pues lo que haríamos serían insecticidas con muy buena movilidad por la savia, que sean con una sistemicidad muy alta, tipo el confidor o algo así, que se mueve muy bien por todos los tejidos y entonces el bicho, en cuanto se alimente de alguno de estos tejidos vivos que lleve el insecticida, pues va a morir. Y ya está, pero bueno, yo voy tocando madera, no voy teniendo problemas de minadores. No sé si es porque tampoco me meto mucho con las sabinas. ¿Has explicado cómo hacer los acodos en los tejos? Me he reincorporado tarde. No lo he explicado. Realmente tampoco. Nada, los acodos con los tejos hecho hecho de anillo. Anillo normal al tronco y ya está. Y bueno, pues he tenido de todo. Ha habido fallos y ha habido aciertos, como en botica. Y ya está. Bueno,
los acodos en los tejos nunca han sido tampoco demasiado fácil, depende del clima, etcétera. Entonces, bueno, sí, yo he hecho también por ventanas, he hecho pruebas y pues por ventanas tampoco funcionaban. Bueno, los mayores éxitos que he tenido ha sido con pelado de corteza y ya está. Y algunas veces me he quedado sin tejo y otras veces pues me ha ido bien. Los tejos no es la mejor especie para acodar, la verdad. Incluso también he hecho pruebas de poner un alambre clavado muy apretado con un hilito muy, muy, muy finito pelado. Y entonces, entre las dos cosas, pues como que aquello funciona. Pero bueno, tampoco he tenido demasiadas necesidades de hacer acodos, la verdad. ¿Se podría injertar por taladro las sabinas? Pues yo no lo he hecho nunca. Por taladro, desde luego, es muy complicado porque tú tienes que en el agujero del taladro tienes que meter el verde. Y el verde es imposible meterlo por el agujero. Entiendo que es complicado, pero sí que se hacen por taladro los pinos silvestres. Y también tienen verde. Se mete como un canutillo o sea, el verde se mete como en un canutillo de plástico, lo metes por el agujero y el injerto sale. Entonces, saldría si consigues meter el verde a través del canal, yo creo, pero no he hecho prácticas. Yo siempre he hecho de púa o de aproximación. Tengo entendido que a las sabinas les gusta la cal. ¿Riegas las sabinas rastreras con agua del grifo, con cal, o usas agua de lluvia o osmosis? Ya lo he dicho antes, yo riego siempre con agua de red, no utilizo agua de cal. Creo que, a ver, la mayoría de las especies con las que yo trabajo, y diría todas, necesitan cal en el agua, porque ellos viven en sustratos de cal. Es decir, en Álava, en las zonas donde se puede recuperar, son tierras calizas y roca caliza, entonces los árboles necesitan mantener esas condiciones que mantenían en el monte. Si cambias esas condiciones, van a pasarlo mal. Al igual que intenté hacerlo con azaleas y no funcionó. Es decir, ya he dicho antes, siempre luchar contra la naturaleza es complicado y sale caro. Entonces, las sabinas van muy bien. Todas las especies que yo utilizo necesitan algo de cal. Entonces, la dosis que diferencia que lo pasen mal o que lo pasen bien, en el caso mío, el agua les va muy bien. Ya he dicho, se acumula un poquito de agua al final de temporada, pero luego como arranca a llover, aquello lo lava y entonces empezamos prácticamente de cero otra vez en primavera. Entonces, creo que tengo suerte en ese aspecto de cultivo. Y no me he metido nunca con osmosis, ni aguas de lluvia, ni nada. Yo la red y ya está. ¿Tienes problemas de hongos? Si es así, ¿con qué lo tratas? Bueno, yo, la gente no se lo suele creer. Incluso hablando así con Juanjo, el del botánico, me suele decir que suerte tengo que no tengo problemas de hongos. Y la verdad es que no he tenido nunca problemas de hongos y toco madera. No sé hasta qué punto los problemas de hongos son por clima, tal, 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 que sí, es decir, en climas donde la humedad sea muy alta vas a tener una facilidad de tener hongos y en las zonas donde no tengas humedad ambiente alta, pues no vas a tener esa facilidad de generar hongos. Entonces, por un lado, los hongos creo que van a venir marcados por la humedad ambiente. Entonces, depende del clima que tengas, pues tendrás mejor o peor suerte. Yo ya he dicho que aquí los inviernos son muy duros y con inviernos duros los hongos no aguantan y luego cuando ya se pasan los inviernos duros y empieza la primavera o tal, pues solemos pasarnos al extremo contrario. Humedades del 5 del 10% o del 20%, que son humedades muy bajas, y mucho calor. Y entonces hay muy pocos hongos que de forma natural proliferen en esas condiciones. ¿Qué sucede? Que si nosotros regamos mucho, estamos metiendo humedad en la ecuación. Entonces ahí es donde podemos generar un problema de hongos. Y entonces, por un lado, tú lo puedes tener de manera... Es muy sencillo lo que quiero transmitir, ¿vale?
Eh, yo soy muy observador y ando mucho por el monte, entonces ya te digo, por un lado vas a tener un problema de humedad en el ambiente y la humedad en el ambiente, es decir, zonas costeras, ahí vas a tener hongos, sí o también. Y ahí no puedes hacer grandes pociones mágicas o grandes milagros, ¿vale? Eh, pero en las zonas donde no tienes humedad ambiente, como puede ser este caso, la humedad la estás metiendo tú con el riego. Entonces lo que tienes que cuidar es mucho el riego para evitar esos excesos de humedad en las tierras que te generen hongos. Entonces, la mejor manera de prevenir la entrada de hongos es, un lado, que los árboles no tengan humedad en el sustrato para que el hongo no pueda vivir. Y por otro lado, que el árbol esté fuerte para aguantar el ataque de hongos. Entonces, por un lado tienes que tener un buen cultivo y por otro lado, hilar muy fino con el riego. Y cuando digo hilar muy fino con el riego, nos metemos en otro problema en la ecuación. Y es, estamos hablando de especies de España, que son especies que igual en 3 4 meses en verano no ven una gota de agua porque no llueve, y nosotros estamos metiendo agua todos los días. Incluso en algunas zonas, 2 3 veces al día. Entonces, creo que me estoy metiendo en una huerta bastante interesante. Creo que es un debate bastante interesante que se puede abrir. Pero yo la verdad es que creo que se riega demasiado. Yo riego una vez cada 2 días en pleno verano. Y dices, no, es que el clima que tienes allí, no, no. El año pasado aquí tuvimos 37, 40, 41 grados. Y yo seguía regando cada 2 o 3 días. Entonces, regar cada 2 3 días equivale a qué tipo de tamaño tienes de macetas. Yo mis árboles suelen ser grandes, entonces... pero creo que hice la prueba, o sea, hice la explicación la otra vez. Me di cuenta que arces que necesitan mucha agua y que rápidamente te marcan el defecto de agua, poniéndose lacio el brote hacia abajo, este tipo de árboles necesitaban agua muy rápido y estaban como en cuencos de desayuno, en platos soperos, plantados. Y no me pedían agua hasta los 2 3 días. No se ponían lacios a pedir agua hasta 2 3 días. Imagínate en un plato sopero 2 3 días. Entonces yo hice el traslado y digo, joder, si en 2 3 días no me han pedido agua, ¿por qué les estoy echando todos los días? Entonces eso genera un exceso de humedad en la tierra que es la que me puede traer los hongos. Y es lo que hice, aplazar mucho los riegos, cada 2 3 días. Encima estamos hablando de quejigos, de prunus que viven en zonas pinos, en zonas que no necesitan humedad y ellos se adaptan a las zonas que no tienen humedad y nosotros todos los días echando agua. Entonces es un tema que, bueno, yo personalmente, yo el año pasado y hace 2 años ya vi que regaba mucho, regando todos los días, y lo que he aplazado es una vez cada 2 días, y he visto que mucho mejor y funcionan mucho mejor los árboles. Dan mejores hojas, me quito muchos problemas de hongos, incluso el año pasado empecé a tener problemas de hongos en algún tejo, y lo que hice es meter el tejo debajo de un tejado y no regarlo en un mes. Y ya está, entonces desaparece, los hongos necesitan humedad en el sustrato y sin humedad pues aquello no tiran. Bueno, es mi propia manera de funcionar. Que sea buena o que sea mala, pues bueno, habrá en zonas que no se puede hacer, en otras que sí, pues igual en vez de cada 2 días regar cada día y medio. Deberíais de estudiar el tema. Aquí yo lo tengo muy claro. Regamos demasiado y de esta manera no he tenido hongos en el esto. De hecho, nada, no hago ni tratamientos preventivos ni nada. Siempre tengo el mismo problema que estero con los hongos. Ya te digo que toco madera y ya está. Al final los hongos necesitan humedad. Aquí en mi zona, y entiendo que en la mayoría de los sitios, cuando yo soy recolector de setas, porque desde toda la vida he cogido setas, y cuando vas a coger setas, solo salen setas cuando llueve. Cuando hace 35 o 40 grados no hay setas. Entonces, si no hay setas es que los hongos están parados. Pues esto es igual. Necesitan un nivel de humedad X y por debajo de ese nivel de humedad no van. Entonces, pues bueno, hay que hilar fino junto con las especies que tenemos que no necesitan mucha humedad. Si juntas una especie que no necesita humedad y le metes mucha humedad, vas a tener problemas de hongos. Entonces,
Sequías. ¿Hay algún truco para densificar las fenicias? He visto trabajos por el norte muy buenos. Bueno, el truco está en hacérselas pasar igual que las pasan en el campo. Cuando las coges en el campo o las ves en el campo están muy compactas y son árboles muy interesantes. Y luego en cuanto volvemos a lo mismo, en cuanto les empieza a entrar demasiado, les empiezas a regar todos los días y echarles abono, pues aquello se dispara de crecimiento y pierden las formas. ¿Por qué? Porque en el monte están en zonas donde no vive allí no vive nada. Entonces volvemos un poco a lo de siempre. Tendríamos que intentar repetir las condiciones que tienen en el campo. Y las condiciones que tienen en el campo son humedad ambiente a las mañanas, un poquito de niebla y luego 4 meses sin agua. Es una locura, 4 meses sin agua en una maceta. Pero bueno, pues distanciar mucho más los riegos, abonar menos y eso haría que la brotación sea más compacta e intentar simular en lo máximo posible las condiciones que tenían en el campo que hacían que ese árbol funcionase de esa manera. Nosotros había una zona por aquí que cogíamos los árboles o se veían los árboles en cavidades de roca que no tenían más de 4 dedos de profundidad o como mucho un palmo de profundidad y tenían todas las raíces ahí. Y ya digo que aquí hace calor y se tira 4 meses sin llover. Entonces decías, ¿cómo puede vivir allí? Pues las sabinas estaban compactas, compactas que parecían hitos y los pinos lo mismo. Entonces yo creo que bueno, pues el intentar conseguir ese sistema tal y como vive en el campo, eso es lo que hace que lo consigas. Pero es hilar muy, muy, muy fino. Creo que la clave está en el riego y el abono siempre. Si riegas y abonas mucho, pues los crecimientos se van a disparar. En algunas especies te lo van a permitir y en otras no. ¿Cada cuánto trasplantas los robles ya formados? Bueno, pues bueno, el primer trasplante es el de quitar la tierra de monte, que es a los 2, 3 años. Yo es que nunca funciono de calendario. Voy viendo que el árbol va fuerte y sobre todo que se adapte a mi calendario, que suele ser más complicado. Y luego, pues, cada 3, 4 años. Yo es que tampoco trasplanto con regla general de los pinos 5 los hayas 2. Yo riego cuando veo que ya no entra el agua. O sea, perdón, yo trasplanto cuando ya veo que el agua no entra o la tierra se eleva por encima de la maceta y ya te está diciendo, oye, necesito un trasplante. Y esto también lo empecé a cambiar porque antes era muy de libro, de si me dice que el pino cada 4 años, cada 4 años. Y en un viaje que fui a Japón, me fijé en los viveros de Japón y me sorprendió que allí los árboles llevaban muchos años sin trasplantar. Veíamos las tierras y allí no había ni acadama, ni pomice, ni nada. Aquello era como la tierra del campo. Y quizás veías alguno que justamente el perímetro de la maceta lo tenía un poco, pum, le había metido un poquito de tierra y veías que la tierra era nueva. Entonces te pones a plantear y dices, joder, sí que es cierto que en un vivero de estos que tienen miles de árboles o cientos de árboles, si tú te pones a pensar que tienes que trasplantar cada 3 años un tercio de todos los árboles que tú tienes allí, si tienes 1000 árboles, son 350, 380 trasplantes al año. No lo veo. No veo que tengas suficientes días al año para hacerlo. ¿Qué sucede? Pues que haces los trasplantes urgentes, que ves que el árbol ya lo está pasando mal, que ya te marca que ya está colapsada el sistema de raíces o tal. Pero mientras el agua y el abono pasa, no necesita un trasplante. Entonces, puede ser que haya árboles que te saturen de raíces a los 2 años y otros a los 5. Bueno, dependerá del tamaño de la maceta, dependerá de muchas condiciones. Pero yo trasplantar por regla general no hago, trasplanto por necesidad, cuando ya el árbol ya no va, me esté dando problemas. Y bueno, afortunadamente se suele vender antes, que al final es lo que tiene el dedicarse a estas cosas. ¿Has medido alguna vez el TDS del agua de red que usas para regar? No, no he medido nunca. Yo cuando me vine a este pueblo había otros 2, 3 coleccionistas que vivían aquí, tenían sistemas de osmosis inversa, me estuve informando. Eh, Aquello era una inversión muy alta, yo no tenía dinero, regué de agua de red y vi que el resultado era igual. Que no noté diferencia y yo sigo regando con agua de red y ellos siguen teniendo equipos de osmosis inversa. Y el resultado pues siguen siendo, yo no he notado grandes diferencias, con lo cual pues tampoco me centraba en ese tema.
Verdes de Neikan, lo dicho, no tengo experiencia en Neikans, no puedo decir absolutamente nada, no he tenido nunca un Neikan, no puedo decir nada. ¿A dónde vives? Para saber tu clima, yo vivo en Vitoria, la zona de Vitoria. Pienso igual, yo en el sur riego mucho menos de lo que se cree por ahí. Pues bueno, pues... Pero tú es que eres un pionero, José Manuel, porque llevarte una haya de aquí a allí a Sevilla sin saber si las hayas funcionaban, pues es que eres un tío muy atrevido. Pero es que la experiencia luego te va dando la razón, con lo cual es que es lo suyo, lo de regar todos los días, depende de la especie. Pues yo entiendo que un Arce palmatum, pues sí que igual necesita regar todos los días, porque, bueno, vienen de climas húmedos, vienen de climas... Pero los robles que yo he enseñado en el vídeo con esas cortezas que son mediterráneos, joder, yo es que, y ya te digo, donde vivo yo aquí no llueve en 4 meses, y todos los días 30 y pico grados. Y vas al monte y ves los árboles y dices, estos no sé qué están viviendo. Cagoe la última vez que vino nos dijo que teníamos que regar y abonar menos. Bueno, pues igual al final empezamos a... Esto está es un tema muy interesante, lo del riego. Yo con la observación he llegado a esta conclusión y parece que, bueno, pues si el señor Caguabe lo dice, joder, pues bien, regamos mucho efectivamente, Fonsi. Bueno, contigo ya estuve hablando otro día de este tema, o sea que... En Japón hay árboles que no se trasplantan con 5 o hasta con 10 años. Efectivamente. Lo que decía antes. Yo cuando estuve allí vi que allí es imposible trasplantar los árboles como hacemos aquí cada dos... Es una haya, cada 2 años. Un prunus cada 3. No. Allí trasplantan cuando pueden y sobre todo cuando el árbol lo necesita. Y cuanto menos trasplantes le metas a los árboles, pues mucho mejor. Porque al final, pues el árbol menos lo estresas. Así que... Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Parece que ya no hay más preguntas. Así que pues nada, si no entra ninguna pregunta así en breve, iré mostrando ya la emisión pirata de hoy. Y nada, espero que os haya servido de ayudas. Espero que os haya ayudado a muchos. Yo siempre digo lo mismo, que no hay que hacer las cosas porque alguien te las diga, salvo que el que te las dice demuestre con creces que su colección de árboles es buena y pilota bien del tema. Pero yo creo que el bonsái se hace más con observación y con un tema de diálogo personal con los árboles, de ver si el árbol necesita más agua, si no, si... O sea, se hace más con eso que porque Pepito o Menganito te diga, no, no, hay que regar todos los días. Bueno, pues igual sí o igual no, que te lo demuestre el tema, que te demuestren los árboles y ya está. Así que, pues nada, nos vamos despidiendo. Como siempre, daros las gracias a vosotros y nada, a ver si hay que apuntarse a AVE, que es, si queremos que este tipo de acciones que hacen nuestros confinamientos más a menos sean más abundantes, pues hay que apuntarse a las actividades y a las iniciativas que apoyan al bonsái y que nos hacen mejorar y eso. Entonces, pues nada, animaros a que os apuntéis a AVE y con eso apoyamos el bonsái y este tipo de iniciativas. Y ya de paso, pues también un ingreso de dinero para el congreso que se quiere hacer. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.